Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer la segunda versión del vídeo Caerá Sánchez. Además está habiendo bastante hype con un tema de aquí del Español, de Jorge Calabres, que dice que va a publicar una exclusiva a las 8 de la tarde y otros están diciendo en Twitter que esta exclusiva corresponde a ni más ni menos que a una que le han dado 72 horas a Sánchez para que dimita. Bueno, yo ya dije en el primer vídeo que Sánchez no, ni dimite ni esperéis una dimisión. Más, Sánchez está articulando todo para que cuando lleguen las próximas elecciones generales no vuelva eh, no a salir reelegido, porque él no está ganando realmente, pero con los pactos le permiten maniobrar y le permiten pactar, ¿no? En consecuencia, esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver. Por un lado, la estrategia que está tomando ahora mismo Sánchez es la de polarizar aún más el voto. Ya expliqué en el primer vídeo que en cuanto a las elecciones generales no es una persona un voto, por la ley de partidos y el sistema DONT, ¿no? En consecuencia, si extrapolamos los datos que ha tenido en Aragón, los últimos datos, el sistema DONT, no habrían perdido escaños. Es decir, con esos votos hubieran sacado los mismos escaños que sacaron la vez anterior, si no he hecho malos cálculos, ¿no? En consecuencia, aunque la caída de votos está siendo descomunal, no lo está siendo tanto a la hora de si esos votos se contabilizan con el sistema DONT en clave nacional. Con lo cual, actualmente no es tanta la caída que está teniendo Pedro Sánchez como se cree. Es decir, entenderme, no es que no sea una gran caída, que sí lo está siendo. Lo que digo es que esta caída no va a ser tan exacerbada, por así decirlo, en clave nacional. Él está sacando varias estrategias. Por otro lado, tenemos que hablar del problema que supone la caída de Podemos y la caída de los Más Madrid, bueno, Más Madrid no, Sumar, estos partidos que se han presentado, ¿no? Que eso ahí sí que tiene un problema. Para que ellos consigan escaños para la hora de pactos. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues ya habéis visto la iniciativa de Gabriel Rufián de juntarse una serie de partidos de izquierda, o de extrema izquierda en este caso, nacionalistas, para ir juntos en todas las circunscripciones, o en muchas de las circunscripciones de España, ¿no? Y poder así sacar más votos que en consecuencia le den más escaños, porque estos partidos solo se presentaban en algunas circunscripciones, ¿no? Con la caída de Podemos, esto es una buena estrategia. Yo he hecho los cálculos y esto supondría que sacarían 6 escaños más que presentándose en conjunto que en las elecciones anteriores. Con lo cual, también es una buena estrategia. Esto está todo auspiciado por Sánchez, que es un estratega, aparte de un psicópata del poder, un yonki del poder, que no quiere perder el poder, ni a tiros, pues es un estratega, vamos, es el mejor estratega que ha tenido la democracia. Esto es así. O sea, negar esto es negar la evidencia. Es el mejor estratega, es el que mejor conoce el juego y es el que hace lo que haga falta hacer para seguir ostentando el poder, ya sea con los votos de la mayoría o pactando. Los votos de la mayoría, evidentemente, no los va a conseguir, eso es una quimera, pero sí con este tipo de estrategias. Es decir, tiene dos estrategias. Tres estrategias, perdón. Por un lado, polarización, que ya hemos comentado. Por otro lado, esta nueva implementación de este nuevo, digamos, partido, porque va a ser un partido nuevo que confluya conjuntamente. Hablaban de 32 circunscripciones, yo creo que va a haber más circunscripciones porque va a haber más partidos pequeños que lo vayan a apoyar para que no pierdan el voto. Y por otro lado, el tema de los inmigrantes. El tema de los inmigrantes, la retrasada mental de la mujer del Coletas, se ha adelantado y ya ha dicho que ellos querían eso. Es decir, esta estrategia yo ya la dije en un vídeo de los que hice al principio y un hilo que publiqué en Twitter hace 6 meses, 7 meses, porque fue en mayo, yo creo,
creo que fue en mayo, lo podéis buscar en Twitter, un hilo con el tema de la extranjería, de lo que iba a suponer. Pedro Sánchez, estos 500.000 o 800.000, que no se sabe realmente ahora cuántos van a ser, inmigrantes que van a regularizar, es decir, primer paso para adquirir la nacionalidad, la regularización. La regularización, efectivamente, no tiene derecho a voto, ¿no? Se hace por dos patas. Una pata es la mano de obra más barata y que además empiecen a pagar impuestos, porque muchos de ellos ya están trabajando de una forma ilegal en el país. Es decir, hay muchos de ellos que ya están trabajando, pero no tienen contrato porque no tienen papeles y en consecuencia no pagan impuestos. Con lo cual, ahí te pueden vender el tema del afán recaudatorio, de que hay una gente que está trabajando, que no paga impuestos y que se le quieren pagar impuestos. Perfecto. Luego está el tema de que las grandes multinacionales también auspician esta medida porque quieren mano de obra más barata. Es decir, con estas medidas que han hecho anteriormente, pues hay determinados trabajos que ya la gente no coge porque prefiere acogerse a la paguita antes de trabajar, ¿no? Todos nos viene en mente el campo, por ejemplo, ¿no? Esto también es cierto, es decir, no, una cosa no implica que la otra no sea cierta. Eh, y en consecuencia, como este killer que es Pedro Sánchez es eh, tan listo, pues tiene el apoyo de las grandes corporaciones para esta regularización masiva. Y luego está la otra pata, que no os olvidéis que va a ser así, sí o sí, que es la de nacionalizar ya una vez después hecha la regularización. Y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo he hecho un estudio acerca de dónde se estaban haciendo, dónde se estaban ubicando estos centros de menas. Estos centros de menas están estratégicamente ubicados por circunscripciones. O sea, si hacemos un análisis de estos centros de menas, a qué circunscripción correspondería, la mayoría son feudos del PP, históricamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso también es un paso que no sé si dará tiempo para estas elecciones, igual ya está pensando a un largo plazo en las siguientes, yo creo que lo va a tener que hacer, no sé cómo lo va a hacer porque le queda un año y pico, porque tiene que ser 2027, puedes tirarlas un poco hasta el final, yo creo de 2027, con lo cual estaríamos hablando de año y medio, no sé cómo va a hacer porque actualmente sabéis que para obtener la nacionalidad necesitas estar aquí 10 años, ¿no? Con papeles, es decir, con el NIE. Primero te dan el NIE, estás trabajando durante 10 años y no montas ninguna pirula, pues a los 10 años puedes pedir la nacionalidad cualquier persona, salvo que seas de estos países, digamos, históricos, como hay varios en Latinoamérica, como Filipinas, por ejemplo, que es 2 años solamente, ¿no? Entonces, esto sí que tendría que cambiar la ley, evidentemente, y tendría que, aparte de hacer la regularización, después pues tendría que bajarlo a un año. Si no, efectivamente, no le daría tiempo a llegar a estas elecciones, ¿no? Esta teoría del reemplazo de la que ahora se van a gloriar de hablar muchos, porque yo esto ya lo dije en mayo, un hilo que tengo publicado en Twitter de 2025. Y estas son las tres patas del banco. Es decir, él ya está preparando estas elecciones. ¿Qué están haciendo el resto? Peleando en Extremadura, PP y Vox. Pelea que igual hay que repetir elecciones, ahora parece ser que ya no se van a repetir. Peleando en Aragón, que veremos a ver qué pasa. En consecuencia, lo que digo siempre, Pedro Sánchez es un puto killer. Es el que mejor entiende el juego. Va a ser muy complicado echarlo. Cuando ya no ha caído con todos los escándalos que tiene encima, que cada semana sale uno nuevo, vamos a ver qué dice Jorge Calabres en el Español esta tarde, y no ha caído, no va a caer. O sea, es muy... Y más con la gente que tenemos enfrente. Entonces, si me preguntáis a quién hay que votar, qué hay que hacer, pues yo, como politólogo, lo que os digo es que lo que hay que hacer es no participar del sistema. Es decir, no ir a votar. No ir a votar. No participar del sistema. Porque este sistema está pensado para que da igual quien gane, podemos tener un presidente un poco mejor, un poco peor, pero esta casta política que tenemos son los más tontos de la clase. Todos conocemos políticos que bueno, casi prácticamente no sabían ni leer ni escribir. Y este es el problema de España, amigos.
pero no penséis que Sánchez va a caer, porque, vamos, igual me tengo que comer mis palabras, pero lo dudo mucho. Ya lo hice en el primer vídeo y 7 meses después o 6 meses después estoy publicando un segundo porque ya la gente le daba por muerto a Sánchez y no lo deis por muerto. Sánchez es como el puto Real Madrid. O sea, puedes ir perdiendo 2-0 en el minuto 91 que hasta el final. Y este hasta el final. Y encima se junta que es muy listo y es un psicópata. Con lo cual es un caldo de cultivo muy importante para que este hombre no caiga. Un saludo. Recomendar el vídeo si os ha gustado.